y también la deslegitima ante la población todos los actos de inmoralidad que haya cometido, como los Rolex. El presidente de la República no puede coger un papel y decir, este es un decreto de urgencia, toma 100 millones porque me caes bien, o porque me regalaste un Rolex. ¿Por qué no están Varios procesados? Rolex. ¿Por qué no está procesado el director de Crédito Público, el director de Presupuesto Público, el viceministro de Hacienda, el ministro de Economía y todos los ministros que refrendaron el decreto de urgencia? Porque el fiscal de la Nación no conoce el sistema presupuestal peruano. Entonces encarta a la presidenta para distraer al público. Claro, ya estamos con el doctor, el abogado Humberto Abanto, abogado penalista, y también estamos con el abogado constitucionalista Rodolfo Pérez, a quien les agradecemos por acompañarnos esta noche. Y en principio, a ver, centrarnos un poco en dos figuras claves que tienen que ver con el Premierato en un caso y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el otro caso. Pero Eduardo Arana, la figura de Eduardo Arana como premier, ¿es el mejor perfil que se necesita en este momento, doctor? No, es lo que hay. Así de sencillo. O sea, Eduardo ha mostrado ciertas destrezas políticas en este tiempo y es lo que hay. La señora Boluarte yo no creo que pudiera haber convocado a otra persona. Ha tenido que, este es el mismo gabinete que va cambiando de nombres, de presidente del Consejo de Ministros, ¿no? O sea, ¿cuántos son los cambios? Así que Eduardo era, en mi opinión, tal vez la mejor opción que tenía a la mano la señora Boluarte. No había más alternativas. Ahora, yo insisto con eso del perfil porque es verdad, Eduardo Arana estaba en el Ministerio de Justicia, pero, a ver, a todas luces tenía un perfil mucho más bajo la sombra, más callado, más cercano también a la propia presidenta. Pero el rol de premier es un rol que lo obliga a tener mayor nivel de exposición y articulación con Congreso, gobiernos regionales y otros actores políticos. Rodolfo. Bueno, acá lo que está ocurriendo por segunda vez es que la presidenta al parecer no está cumpliendo el artículo 122 de la Constitución, donde señala que tanto el presidente como el presidente del Consejo de Ministros son los que nombran en conjunto a todo el gabinete. Pero el gabinete que ha jurado hoy es el mismo gabinete que juró ayer con Adrián Sen. Entonces simplemente están cambiando un nombre, pero ¿quién está designando los ministros? Solamente la presidenta, claramente. Lo mismo ocurrió en el caso Otárola. El mismo gabinete de Otárola juró con Adrián Sen. Entonces la presidenta, por ella ante sí misma, con un grupo cerrado de personas y con negociaciones que seguramente está haciendo en el Congreso, está designando al gabinete. Y en este caso, el ministro de Justicia, el ex ministro de Justicia, ahora presidente del Consejo de Ministros, está sometido a esa dinámica política, que es una dinámica política que para mí es nefasta, porque es un pacto, en mi opinión, sobre la base de la impunidad y la corrupción entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Y eso es lo que nos está llevando a la crisis que vemos hoy, que es un colapso de los servicios públicos, la entrega de ministerios, por ejemplo, a APP, le han entregado el Ministerio de Transporte, un ministerio clave, a puertas de la inauguración del Jorge Chávez, y lo que se está viendo es un cubileteo político a costa del país. Es la sensación que sí, pues, que dejan. Uno conversa con el congresista Aguinaga de Fuerza Popular, hemos escuchado a César Acuña, el propio Eduardo Salguana dentro del Congreso, negar, ¿no?, que acá no hay ninguna negociación, ¿no?, en lo absoluto. César Acuña se ha sorprendido de la designación de César Sandoval. Pero ha habido este gabinete, estos cambios, ¿son producto de una componenda con el Parlamento? Yo creo que lo que hay es una negociación política que sí incita a la democracia, ¿no? O sea, suponer que en una democracia yo no voy a negociar es negar la razón misma del sistema democrático. Peor aún si se tiene en cuenta que la señora Boluarte no tiene bancada parlamentaria. O sea, lo que está tratando de construir es una estabilidad. Y creo que aquí es importante aclararle al señor Acuña que la palabra negociación y la palabra negociado son dos voces en el español claramente distintas. Si hay una negociación, por mí muy bien, ¿no? Pero van a asumir responsabilidades. Lo que hay que ver con claridad es el costo que va a tener para los partícipes de este acuerdo en términos electorales, porque la señora Boluarte, aunque yo le mantengo una cierta gratitud porque la señora ha podido tomar el camino de su predecesor y podríamos haber seguido la ruta que teníamos hasta el 7 de diciembre del 22, prefirió una ruta de sensatez, es costosa, es electoralmente costosa. Entonces, para mí, el mayor problema que se plantean los participantes de esta negociación es el costo electoral que van a pagar.
Es decir, evidentemente hay una negociación, pero claramente a los partidos hoy que intentan ser gobierno en el 2026 no les conviene pues admitir de esta clara negociación. Pero esto parte del origen de este gobierno. El origen de este gobierno claramente fue ilegítimo. Dina Boluarte era una persona que no tenía mayor exposición pública ni liderazgo público, más allá de respaldar más bien a Pedro Castillo. Es más, ella decía de que si Pedro Castillo era vacado, ella se iba con él. Pero cuando asume la presidencia, en vez de lograr un consenso político por un adelanto de elecciones, ella se aferró al cargo. Pero para aferrarse al cargo, ella tenía que sostenerse políticamente en el Congreso. Y eso es lo que ha pasado. Las bancadas, los partidos políticos del Congreso la han sostenido. Eso es evidente. Ellos han sido los que le han dado el respaldo político a Dina Boluarte. Y ahora que estamos en año electoral, están fingiendo ser oposición. Eso es inaceptable. Y evidentemente los partidos que más le están respaldando son Alianza para el Progreso, y creo que ahí ha habido un lapsus de César Acuña al decir negociado, porque el inconsciente lo está traicionando. Y obviamente Fuerza Popular. Si el congresista Aguinaga tiene una actitud parece mucho más amable con el nuevo primer ministro, es porque Fuerza Popular va a respaldar a este primer ministro. Está respaldado por Fuerza Popular. Y por supuesto también el ministro de Economía está casado con una persona cercanísima a Keiko Fujimori y a Fuerza Popular. Estás hablando del ministerio, después de la presidencia del Consejo de Ministros, más importante del Perú, entregado al fujimorismo. Eso evidentemente la ciudadanía se da cuenta y es obviamente criticable. Ahora, digamos, volviendo a la figura de Eduardo Arana en el Premierato, y se lo comentaba el congresista Aguinaga, ¿no? Es verdad, puede ser parte de una negociación, una necesidad, que es lo que hay hasta para poder llegar al 2026. Pero, a ver, es una persona que demostradamente ha tenido 180 llamadas con César Inostroza, en un caso que sigue abierto y que impregnó a todo el sistema de justicia, como es el de los cuellos blancos del puerto. Era, francamente, la mejor carta tener a una persona que tiene 180 llamadas con uno de los personajes más importantes del caso Cuellos Blancos del Puerto. A ver, si de las 180 llamadas hubiera una llamada que tuviera connotación penal, usted y todos nosotros lo hubiéramos escuchado y lo hubiéramos repetido por todas las redes y por todos los canales de televisión. Tener 180 llamadas no es un problema. El problema es qué contenido hay en las llamadas. Y hasta el momento yo no he visto a nadie que diga, y los tenedores de las grabaciones no las han presentado, para decir, esta es la conversación en la que el señor Arana está haciendo tal cosa. O sea, yo como abogado en esas cosas soy muy claro. Pruebas al canto. 7 años después que me digan, tiene 180 llamadas, discúlpeme, aquí alguien está... No, o los fiscales no hacen su trabajo o IDL no hace su trabajo, porque las grabaciones las tienen los dos, ¿no? Yo sí más bien quisiera marcar un disenso respecto de lo que nos estaba diciendo, ¿no? De lo que nos estaban diciendo a propósito de que la señora tiene un origen ilegítimo. La señora no tiene un origen ilegítimo. La señora hizo lo que manda la Constitución. En defecto de presidente de la República asume el vicepresidente. Y tiene que completar el mandato. Que yo tenga un deseo político de que las cosas hubieran tenido un curso distinto, que haya habido un consenso como el que se armó en el 2001, que hubo un Congreso capaz de recortar su mandato. Ese es otro tema. Pero ilegítimo, no, yo no acepto, digamos, esas diferencias schmittianas. Quien más centró esta diferencia entre lo legal, entre lo legítimo y lo legal, fue Schmitt, para justificar todo el tráfico jurídico que se creó con el nazismo. O sea, la legitimidad del presidente radica en los votos. Ella formó parte de una plancha que ganó las elecciones, guste o no guste. Cuando el señor Castillo da un golpe de Estado, la señora asume la presidencia de la República, y por eso es que tiene este nivel de impopularidad, porque para los que votaron por la plancha de Castillo, ella es una traidora. Y para los que no votamos por la plancha de Castillo, es una desconocida, de la que desconfiamos. Es natural en el ser humano desconfiar del desconocido. Entonces, esa es la situación, pero ilegítima no, constitucionalmente legítima. La legitimidad no se da por las encuestas, ¿no? Constitucionalmente, ella era la que tenía que asumir, pero su ilegitimidad parte del hecho mismo de que ella mintió, como muchas veces se le ha advertido muchas mentiras, como en el caso Rolex, como en el caso de sus cirugías, y ella mintió porque ella dijo, yo me voy con Castillo. Entonces, cuando yo digo políticamente, yo me voy con esta autoridad y no me voy, ¿qué estamos hablando?
Además, la ciudad, había un sector importante de la gente que protestó y fue reprimido violentamente por este gobierno. Perdón, no debían hacer eso con los tomas de aeropuertos. Otra ilegitimidad. Interesante. Otra ilegitimidad. Eso no es ilegítimo, perdón, el Estado tiene que reponer el orden, ¿no? La gente Hay un error. La gente que murió en Ayacucho murió fuera del aeropuerto. Y eso hasta ahora no se ha investigado. objeto de una Y eso hasta investigación. ahora no se ha sancionado. Y el Congreso, en todos esos ámbitos, la ha protegido. La ha protegido en el caso Rolex, la está protegiendo en el caso de las cirugías, la está protegiendo con los temas de su hermano. Entonces, realmente el Congreso es quien la ha sostenido. Y su ilegitimidad llega a tal punto que el día de hoy tiene 2%. A esa presidenta, el Congreso hoy la ha autorizado a viajar al Vaticano. Vamos a decir que no hay un pacto entre ellos, a la vergüenza que es que Dina Boluarte vaya al Vaticano y se exponga a lo que se va a exponer, porque la comunidad peruana, que también la desaprueba obviamente, porque todo el país la desaprueba unánimemente, en el extranjero y acá, ¿qué le va a decir a Dina Boluarte cuando se acerque al Papa? Es una vergüenza absoluta la autorización del viaje al Vaticano y una comprobación de que el Congreso es cómplice de este gobierno. Vamos por partes. La legitimidad del presidente no depende de las encuestas. Si eso fuese así, estaríamos en una oclocracia y no estaríamos en una democracia. La señora Boluarte es presidente porque hay un mandato constitucional que así lo impone. O sea, Ese es un mandato legal y constitucional. Está en la Constitución. Entonces, la legitimidad no depende de mi voluntad y que si me cae bien alguien es legítimo y si no me cae bien es ilegítimo. La legitimidad en los regímenes democráticos constitucionales parte de los procesos electorales y se sostiene en el mandato constitucional. Ese es un punto. ¿La señora es impopular? Sí. ¿La señora comete errores graves? Por supuesto. Yo no tengo en duda eso. Eso tiene que ser un juicio de crítica, pero no de cuestionamiento de su legitimidad, porque socavamos las bases de un sistema democrático. El punto central aquí es, la señora Boluarte porque tiene 2% no puede viajar. Es un argumento bastante curioso, ¿no? O sea, el Congreso de la República, en mi opinión, lo que ha hecho es adelantar el voto de confianza. Porque hace unas pocas semanas, a la muerte del Papa, ¿no?, Francisco, pidió permiso para ir a Roma y le dijeron, no vas. Pero resulta que con un nuevo gabinete va y ahora sí puede ir y con una holgada votación. Bueno, es un gran punto, ¿ah? Sí. Claro, porque efectivamente la semana pasada los argumentos eran, no señora, usted se queda, usted no viaja. Y ella molesta, incluso salió a responder en un mensaje a la nación, a los congresistas, que iba a hacer una misa aquí en el país. Pero claro, se da estos cambios, estas movidas, MTC, Ministerio de Justicia, y a las horas tiene ya el boleto de avión para ir al Vaticano. ¿Es un voto de confianza adelantado? Bueno, obviamente sí, pero eso, nuevamente, eso parte de que hay un pacto entre el gobierno y el Congreso. Eso es lo que se tiene que entender y eso es lo que se rechaza. Nuevamente, nadie está diciendo que el origen que Dina Boluarte tiene un origen constitucional. Eso nadie lo discute. Y además está establecido por la Constitución, por la Ley Orgánica de Elecciones, etcétera, etcétera. El punto no es ese. El punto es cómo Dina Boluarte se ha comportado. Y por eso pierde la legitimidad, porque ella obviamente traiciona a Pedro Castillo, es evidente. Las muertes, la represión que hubo en los primeros meses de su gobierno, evidentemente la deslegitiman frente a la población y también la deslegitiman ante la población todos los actos de inmoralidad que ella ha cometido, como los Rolex, como el haberse operado y habérselo escondido al país, haber mentido abiertamente al país y haber metido a su hermano en el gobierno. Entonces, a ver, esa es la ilegitimidad de Dina Boluarte y la protección, porque Dina Boluarte ha cometido probablemente las mismas o peores causales de vacancia las que cometió Pedro Castillo. Y el Congreso nunca la ha llevado al Pleno para vacarla. Nunca. ¿Por qué? Porque la protege. Esa es la realidad. Esa es la ilegitimidad. Obviamente, nadie está discutiendo el origen constitucional de Dina Boluarte, pero la ilegitimidad política también viene de la actuación de los líderes políticos. Y más aún del presidente de la República, y más aún cuando viola la Constitución y cuando atropella los derechos de los ciudadanos. Es decir, no importa qué delito cometa, lo que importa es cuánta fuerza tengo en el Congreso de la República para que me proteja. No, es que a ver, vamos por partes. Atribuir delitos exige una valla un poco más alta. La señora ha cometido serias indiscreciones.
¿cuál es el delito? No, digamos, está en investigación los posibles delitos que ha Tiene cometido. varias carpetas fiscales abiertas. No, pues que tener carpetas fiscales no significa culpabilidad, y lo sabe usted, otro mejor que yo. Claro, sí. Entonces, el punto es este. La hipótesis en los Rolex es, le dieron Rolex para 100 millones de presupuesto. El presidente de la República, el doctor lo puede explicar mejor que yo. El presidente de la República no puede coger un papel y decir, este es un decreto de urgencia, toma 100 millones porque me caes bien, o porque me regalaste un Rolex. ¿Por qué no están Varios procesados? ¿Por qué no está procesado el director de Crédito Público, el director de Presupuesto Público, el viceministro de Hacienda, el ministro de Economía y todos los ministros que refrendaron el decreto de urgencia? Porque el fiscal de la Nación no conoce el sistema presupuestal peruano. Entonces encarta a la presidenta para distraer al público. Mientras la criminalidad crece, el fiscal de la Nación está ocupado en eso. Y luego, en el otro tema de las operaciones, ¿qué es lo que hemos tenido? La presencia de un médico que ha quebrantado el secreto profesional. Perdón, ahí Pero ha dicho- ahí me detengo porque entiendo que se pidió que se levante el secreto profesional Eso no ante un existe en la juez ley. y el juez le dijo sí, que se levante. Sería una locura. Que me muestren dónde está el procedimiento para levantar el secreto profesional y que le digan al doctor si un juez puede ordenarle que levante su secreto profesional. Lo hizo Juan Carlos Checli. Pero ¿Lo está levantó? mal, pues. Bueno. Es que no existe el procedimiento para levantar existe el procedimiento para levantar la reserva tributaria, el secreto bancario, la reserva bursátil, el secreto de las comunicaciones, pero no existe la posibilidad de levantar el secreto profesional. Es decir, el juez Juan Carlos Checli ha prevaricado cuando aceptó levantarle Cometió una gravísima el falta. secreto médico a... Ha cometido una gravísima falla. Pero eso ha permitido advertir que la presidenta estuvo incapacitada Pero yo, de forma parcial y que cometió una infracción constitucional. ¿Cuál es la Entonces, infracción constitucional? que está incapacitada parcialmente y no ¿Dónde está comunicó como al Congreso. en la Y Constitución no que existe esa incapacidad y no como comunicó al infracción? Congreso. La presidenta debe de comunicar al Congreso cuando esté incapacitada Pero parcialmente. ¿quién Eso dice que ha es- estado incapacitada? Su propio médico. El propio médico Su ha propio declarado eso. el propio médico que la operó. Ha declarado que estaba incapacitada por un par de días, unos 2 o 3 días, estuvo incapacitada. Entonces, Yo no le he escuchado decir la palabra incapacitada. pero bueno, si dice que estuvo sedada, estuvo en reposo. Estuvo sedada para la operación, toda la persona se ha No, sedada pero para sí una estuvo, operación. lo que ha dicho el Además- doctor Mario Cabán, incluso en una entrevista con Cuarto Poder, es que ella evidentemente tuvo que estar al menos 2 días en la clínica. Y lo curioso ahí, perdón, solo para agregar a la discusión, Perdón. es que en los días donde ella había firmado decretos, supuestamente en Palacio de Gobierno. Pero a la señora se le ha autorizado mantener el despacho presidencial telemáticamente. Eso ha sido después, ¿ah? No, antes. Me parece Pero que- la ley se dio antes. Ojo, porque Parece a mí que- me parece inconstitucional. O sea, yo soy claro que esa ley me parece junio, julio parece 2023. Junio, julio 2023. Pero independientemente de ello, a lo que vamos aquí es la situación de la señora Boluarte. Y el pacto Pero es que por eso tiene- separemos la crítica política, o sea, políticamente podemos considerarla deslegitimada quienes consideren eso. Pero la legitimidad constitucional no se ha perdido. Entonces, lo primero que hay que separar los juicios. Una cosa es el juicio político y otra cosa es el juicio constitucional. Y el juicio constitucional, cuando ella incurrió una causal de vacancia por incapacidad moral, por mentirle al país, por meterlo a su hermano dentro del servicio público, por haberse operado y no haber comunicado al país, y por el tema de las muertes, ella ha podido ser bancada ¿dónde está? por incapacidad moral. Yo Y, insisto, hay que lamentablemente el Congreso no ha querido Es que no yo- ha querido es que proceder. no veo la Es configuración. más, ni siquiera han dejado, recién ahora están dejando que la Comisión de Fiscalización la investigue, recién ahora. Claro, porque se acercan las elecciones. Ahora se acercan las elecciones y todos los congresistas de todos los partidos están deslizando ahora la posibilidad de vacarla. ¿Por qué? Porque ahora, como se acercan las elecciones, tienen que fingir ser oposición. Y como ahora también... Ese es un Dina acto Boluarte- para la tribuna porque todos sabemos que no la van a vacar. ¿Qué partido que tenga representación parlamentaria quiere hacerse del gobierno en este último tramo? Ninguno, pues, no nos engañemos. No, evidentemente. No corre por como ahí. Yo ahí Claro, coincido que es para la tribuna. Pero entonces va esa idea. Lo que se busca en este momento en el Congreso de la República es tratar de mantener y proteger a la señora hasta julio del 2026. Pero es que a Y partir fingir una oposición. Es un teatro para el país eso. Solo puede ser encartada después del 28 de julio del 2026. Eso lo ha dispuesto el constituyente. Y la Constitución no la hizo la señora Boluarte, ni la hicieron sus amigos. La Constitución la hicieron en 1993. O sea, el presidente de la República solo puede ser encartado durante su gobierno por 4 cosas. Una sola es delito, se llama traición a la patria. Las otras 3 son infracciones de la Constitución. ¿Cómo la van a encartar?
vamos a violar la Constitución. No, vamos a hacer la Constitución un cuerpo viviente. Y a mí se me ocurre que ahora ha dicho otra cosa distinta de lo que está escrito ahí. En un momento, cuando asume Dina Boluarte, hubieron múltiples proyectos para el adelanto de elecciones. Esa debió haber sido la salida política para el país. Porque en estos momentos la señora sería investigada por el tema de las muertes. Y no habría habido ni Rolex, no habría habido... No, pero es que eso era lo único... O sea, la señora tenía que deponer el poder ante una turba. Eso es lo que tenía que hacer. Eso, el mensaje al país es, levanta una turba, el presidente se queda parado y traemos abajo el orden constitucional porque las turbas gobiernan el Perú. Porque si hacen algo a la turba, son asesinos. Eso no funciona así. No, por la represión que hubo en ese momento. Y ella, pero ¿no hubo violencia del otro lado? Doctor, ¿no hubo violencia del otro lado? Hubo violencia también del otro. ¿Qué está prohibido para la manifestación? ¿Qué está prohibido? No, pero la gran mayoría, en derechos humanos, ¿qué está prohibido para la gran mayoría de muertos en esas protestas fueron civiles. Y fueron en una situación de no enfrentamiento. Ese argumento parece el de Gino Costa. ¿Por qué mueren los delincuentes y no mueren los policías? Y fueron en una situación de no enfrentamiento. ¿Cómo que y fueron en una situación de no enfrentamiento. Vamos a ver las investigaciones. Ahí están las investigaciones. Y a lo que vamos aquí es que ella debió haber sido investigada por ello. Lamentablemente no se dio. Pero y ella se pudo haber defendido en ese ámbito. Y a lo que yo voy es que no puede ser investigada. El Congreso se ha sostenido y Dina Boluarte se ha sostenido. Es una buena crítica política. Generando todos los problemas que le han generado al país y todos los gabinetes nefastos y un conjunto de leyes que por eso, es una muy buena crítica política. Cada uno... Que yo no acompaño, pero es buena crítica política. Pero que cada uno se ha beneficiado, tanto los grupos políticos del Parlamento como la señora Boluarte, del ejercicio de la presidencia y varios de sus ministros, que en ningún gobierno serían ministros. Muchísimas gracias para ambos en este interesante, intenso debate entre dos penalistas y constitucionalistas, el doctor Humberto Abanto y el doctor Rodolfo Pérez. Muchísimas gracias nuevamente para ambos. Vamos.